Camina a casa de tu hermana. Resuélvelo tú mismo. Espero que te congeles en el camino. Esas fueron las palabras de mi hijo antes de cerrarme la puerta en la cara. Estaba descalza en pijama. Fuera, la nieve caía con una fuerza que no había visto en años. El frío cortaba mi piel como miles de agujas invisibles. Mis pies se hundieron en la nieve, y ya no podía sentir los dedos. El viento soplaba con tanta fuerza que apenas podía mantener los ojos abiertos. La calle estaba vacía, oscura, no había ni un alma a la vista. Me quedé allí frente a la puerta de mi propia casa, la casa donde crié a ese hombre, donde le di todo, donde gasté cada dólar que tenía para que pudiera estudiar y tener un futuro mejor que el mío. Y ahora me dejó morir afuera como si fuera basura. Mis manos temblaban. No sé si era por el frío o por la rabia. Busqué una piedra en el suelo. Pensé en lanzarla contra la ventana, en romper el cristal, en gritar hasta que los vecinos salieran, pero mi cuerpo ya no respondía. La nieve seguía cayendo. Sentí que mis piernas iban a fallar en cualquier momento. Entonces escuché una voz. Señora. Olivia. Me gire lentamente. No podía creer lo que estaba viendo. Del otro lado de la pared apareció una mujer mayor, elegante, vestida con un abrigo largo y oscuro. Su rostro era sereno pero firme. Evelyn Lawson, la vecina de al lado, la mujer que siempre saludaba desde lejos, pero con quien nunca había intercambiado más de 2 palabras. Me miraba sin piedad, sin sorpresa, como si ya supiera exactamente lo que estaba pasando. Mi esposo es el jefe de su hijo, y yo soy la dueña de la empresa donde trabaja. Sus palabras cayeron sobre mí como un rayo. Ven a refugiarte en mi casa. Mañana lo haremos arrodillarse pidiendo tu perdón. No pude responder. Mi garganta estaba cerrada. Mis labios agrietados por el frío. Solo asentí. Evelyn extendió su mano hacia mí, una mano firme, segura. La tomé con las pocas fuerzas que me quedaban. Ella me ayudó a cruzar el bajo muro que separaba nuestras propiedades. Cuando pisé su jardín, sentí que algo dentro de mí se rompía. No era alivio. Aún no. Era algo más profundo. Era la certeza de que todo lo que había mantenido en silencio durante años estaba a punto de salir a la luz. Evelyn me llevó hacia su casa, una enorme mansión comparada con la mía. Las luces estaban encendidas. Dentro hacía calor, un calor que contrastaba brutalmente con el infierno helado del que acababa de escapar. Me sentó en un sofá junto a la chimenea. Me cubrió con una manta gruesa. No dijo nada durante varios minutos. Ella solo me observó mientras intentaba recuperar el aliento. Finalmente, ella habló. Sé lo que te ha hecho. No es la primera vez que lo veo echarte. Pero esta noche fue diferente. Esta noche, cruzó una línea que no debería haber cruzado. La miré sin entender del todo. ¿Cómo podía saber tanto? ¿Cómo podría estar tan segura? Tu hijo Ethan trabaja para mi esposo. Ha estado trabajando allí durante 5 años. Arthur lo tiene en una posición importante. Muy importante. Gana más de 0,000 al mes. Y todo eso fue posible porque lo recomendé personalmente. Sentí como se me escapaba el aire del pecho. Ethan nunca me había dicho nada. Nunca mencionó que su trabajo dependía de los Lawson. Nunca le agradeció a nadie. Nunca reconoció nada. Evelyn continuó, pero él cree que llegó allí por su propio mérito. Cree que es intocable, que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Y por eso te trata así, porque piensa que nadie está mirando. Se acercó a mí. Su mirada era dura pero no cruel. Era la mirada de alguien que había visto demasiado y que no toleraría más. Mañana temprano, Ethan va a recibir una llamada. Va a ser convocado a la oficina de mi esposo. Y allí va a entender que cada dólar que ha ganado, cada promoción que ha recibido, cada migaja de poder que tiene fue gracias a mí. Aún no podía hablar. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo que no podía nombrar. Tal vez ira contenida, tal vez esperanza. Evelyn puso su mano sobre la mía. No voy a permitir que un hombre como él siga destruyendo a su madre. No mientras tenga el poder para detenerlo. Esa noche, no dormí. Me quedé sentada frente al fuego, envuelta en esa manta, sintiendo como mi cuerpo recuperaba su calor. Pero mi mente seguía atrapada en el frío de esa puerta cerrada. Pensé en todas las veces que Ethan me había gritado. En todas las veces que había tomado mi propio dinero, en todas las veces que me había dicho que era una carga, que estaba vieja, que ya no era útil para nada. Y ahora, por primera vez en años, alguien me estaba diciendo que eso no era cierto. Alguien me estaba diciendo que él iba a pagar. Cuando el sol comenzó a salir, Evelyn entró en la sala con una taza de té caliente. Me la entregó sin decir nada.
La tomé con manos que aún temblaban. Hoy, todo comienza, Olivia. Hoy, tu hijo va a aprender que ningún trabajo, ningún título, ninguna cantidad de dinero vale más que la dignidad de una madre. Asentí en silencio porque, por primera vez en mucho tiempo, creí en alguien. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, esto no había terminado. Todo comenzó hace 3 años cuando mi esposo murió. Su nombre era Robert. Era un hombre tranquilo, trabajador. Nunca tuvimos dinero extra, pero tampoco nos faltó nada. Vivimos con lo justo durante 40 años. Y cuando se fue, me dejó la casa pagada y algunos ahorros, 35,000 pesos en total. No era una fortuna, pero era suficiente para que viviera con dignidad el resto de mis días. Ethan lo supo el mismo día del funeral. Recuerdo que me abrazó frente a todos. Me dijo que no me preocupara, que él se iba a encargar de mí, que nunca me faltaría nada. Le creí. Era mi hijo, mi único hijo. ¿Cómo no iba a creerle? 2 semanas después, llegó a mi casa con unos papeles. Mamá, necesito que firmes esto. Es para proteger tu dinero para que no se lo lleven con impuestos. Confía en mí. Firmé sin leer porque confiaba en él, porque era mi hijo. Lo que no sabía era que esos papeles le daban acceso total a mi cuenta bancaria. Control absoluto sobre cada dólar que mi esposo me había dejado. Al principio, todo parecía normal. Ethan venía a visitarme 2 veces por semana. Ni traía víveres. Me preguntaba cómo estaba. Pensaba que era un buen hijo, que cumplía su palabra. Pero después de 6 meses, algo cambió. Las visitas se volvieron más cortas, más frías. Llegaba con prisa, dejaba las bolsas en la cocina y se iba sin siquiera sentarse a tomar un café conmigo. Y cuando le pedía dinero para algo, siempre tenía una excusa. Mamá, no puedo ahora. Estoy apretado este mes. Mamá, ya te di la semana pasada. No puedes gastar tanto. Mamá, tienes que aprender a manejarte mejor. No entendía. Ese era mi dinero. El dinero que Robert me había dejado. ¿Por qué tenía que pedirle permiso a mi propio hijo para usarlo? Un día, me atreví a preguntarle cuánto quedaba en la cuenta. Me miró con molestia. ¿Por qué quieres saber eso? ¿No confías en mí? Me quedé callada. Me sentía culpable por preguntar. Pasaron los meses así. Vivía con lo mínimo. Él controlaba cada gasto, cada compra, cada movimiento. Y mientras tanto, él compraba ropa cara. Cambiaba de coche. Salía a comer a restaurantes cada fin de semana. Lo veía en las fotos que su esposa subía a las redes sociales, sonriendo, brindando, viviendo una vida que parecía no tener límites. Y yo seguía en mi casa sola, pidiendo permiso para comprar mi propia medicina. Hace 1 año, todo empeoró. Ethan llegó una noche con su esposa y mi nieta, Samantha. Se sentaron en la sala. Nadie sonreía. Mamá, tenemos que hablar. Me senté frente a ellos. Mi corazón latía rápido. Sabía que algo malo venía. No puedes seguir viviendo sola. Eres mayor. Puedes caerte. Puedes enfermarte. Necesitas que alguien te cuide. No necesito que nadie me cuide, Ethan. Estoy bien. No, no estás bien. Por eso hemos decidido que vas a venir a vivir con nosotros. Sentí un extraño alivio. Pensé que tal vez realmente se preocupaba por mí, que quería tenerme cerca. Pero luego añadió algo más. Vamos a alquilar tu casa. De esa manera conseguimos algo de dinero extra y tú vas a ayudar con los gastos de la casa donde vas a vivir. Es lo justo. Ahí entendí todo. No quería cuidarme. También quería quedarse con mi casa. Y yo, como siempre, no dije nada. Hais mis maletas. Dejé la casa donde había vivido durante 40 años. Y me fui a vivir con él. Pero no fui a vivir con él. Fui a vivir como una sirvienta. Me despertaba a las 5 de la mañana para hacer el desayuno. Limpiaba toda la casa. Lavaba la ropa. Planchaba. Cocinaba las 3 comidas del día. Y cuando terminaba, me sentía exhausta en una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, una habitación sin calefacción con una cama vieja y una ventana que no cerraba bien. Ethan nunca me dio dinero. Decía que ya no lo necesitaba porque me daba un techo y comida. Pero la comida que preparaba se compraba con el dinero del alquiler de mi casa. El techo bajo el que dormía estaba pagado con mis propios ahorros. No era una invitada. Era una prisionera. Su esposa me hablaba con desprecio. Me trataba como si fuera una carga, como si mi presencia ensuciara su hogar. Y Samantha, mi nieta, ni siquiera me miraba ya. Había aprendido de sus padres que no valía nada. Pasaron los meses. Me desvanecí. Dejé de hablar. Dejé de preguntar. Dejé de existir.
Hasta que una noche, todo explotó. Ethan llegó borracho. Entró gritando, diciendo que había tenido un mal día en el trabajo, que su jefe lo había presionado, que todos lo maltrataban. Yo estaba en la cocina lavando platos. Entró y me empujó. Tú eres la culpable. Todo es tu culpa. Tengo que soportar a una anciana inútil que no sirve para nada. Me quedé callada como siempre. Pero esa noche, no se detuvo. Siguió gritando. Siguió insultándome. Y cuando intenté salir de la cocina, bloqueó mi camino. ¿A dónde crees que vas? Te quedas aquí hasta que yo lo diga. Su esposa apareció en la puerta, pero no me defendió. Solo cruzó los brazos y miró hacia otro lado. Ethan me agarró del brazo con fuerza. Me arrastró hacia la puerta principal. Intenté resistir, pero él era más fuerte. Abrió la puerta de golpe. Afuera, estaba nevando. Sal. Sal ahora mismo. No quiero verte más en mi casa. Ethan, por favor. Hace frío. No tengo zapatos. No me importa. Camina hasta la casa de tu hermana. Soluciona tus problemas tú misma. Espero que te congeles en el camino. Y me empujó afuera. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Escuché el cerrojo. Escuché sus pasos alejándose. Y me quedé allí descalza, temblando, rezando para que alguien abriera esa puerta. Pero nadie lo hizo. Llamé a la puerta. Grité su nombre. Supliqué. Nada. La nieve caía sobre mí. El viento me atravesó. Mis pies se hundieron en el hielo. Ya no sentía mis manos. Y entonces pensé que iba a morir allí, que iba a morir sola, abandonada por el hijo al que se lo había dado todo. Fue en ese momento cuando escuché la voz de Evelyn. Y todo cambió. El frío era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era solo temperatura. Era puro dolor. Era la certeza de que mi cuerpo estaba a minutos de rendirse. Mis pies ya no eran míos. Los veía hundirse en la nieve, pero no los sentía. Era como si hubieran dejado de existir, como si alguien los hubiera cortado, y caminaba sobre muñones helados. Mis manos ardían. Una quemadura helada que subía por mis brazos y se instalaba en mi pecho. Intenté frotarlas contra mi pijama, pero la tela estaba empapada. Cada movimiento era inútil. El viento soplaba con tal fuerza que era difícil mantenerse en pie. Me empujaba hacia atrás, de lado, como si la propia naturaleza quisiera derribarme, y yo permanecía frente a esa puerta cerrada, la puerta de mi hijo, la puerta de la casa que se suponía debía ser mi refugio. Volví a golpear con el puño, con la palma abierta, con lo que me quedaba de fuerza. Ethan, por favor, Abra. Me voy a morir aquí afuera. Silencio. Sabía que él estaba al otro lado. Sabía que me estaba escuchando, pero no le importaba. Tal vez incluso quería que sucediera. Tal vez eso era exactamente lo que buscaba. Que me congelara. Que desapareciera. Que dejara de ser un problema para él. Miré hacia la calle. Estaba completamente vacía. No había coches. No había luces encendidas en las otras casas. Era tarde, demasiado tarde. Nadie iba a salir a ayudarme. Pensé en mi hermana. Ella vivía a 4 millas de allí, 4 millas descalza en pijama bajo la nieve. Era imposible. No iba a lograrlo. Lo sabía. Pero tampoco podía quedarme allí parada esperando la muerte. Así que di un paso, luego otro. Cada paso era una tortura. La nieve se metía entre mis dedos. Cortaba las plantas de mis pies. Sentía la piel abrirse. Sentía algo húmedo que no era solo nieve. Era sangre. Avancé 10 pies, 12, 15, y luego mis piernas cedieron. Caí de rodillas sobre el hielo. El impacto fue brutal. Un dolor agudo atravesó mis rodillas. Grité, pero mi voz se perdió en el viento. Intenté levantarme. No pude. Mis brazos temblaban demasiado. Mis músculos no respondían. Me quedé allí de rodillas con las manos apoyadas en la nieve, respirando con dificultad, sintiendo como el frío entraba más profundo, como se asentaba en mis huesos. Miré hacia la ventana de la sala. La luz estaba encendida. Vi la sombra de Ethan moviéndose dentro, tranquilo, cómodo, cálido, y yo afuera muriendo. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No era mi cuerpo. Era algo peor. Era la imagen que tenía de mi hijo, la imagen del niño que había criado, del hombre que pensaba que era. Esa imagen se hizo añicos. Y en su lugar quedó la verdad cruda y terrible de que mi propio hijo me odiaba, de que deseaba mi muerte, de que yo no era su madre. Yo era su enemiga. Busqué una piedra en el suelo. Mis dedos estaban tan rígidos que apenas podía cerrar la mano, pero logré agarrar una. Era pequeña, pero suficiente para romper el cristal. Pensé en lanzarla,
en hacer que saliera, en obligarlo a mirarme, a ver lo que me había hecho. Levant el brazo. Apunté a la ventana, pero no la lancé porque en ese momento, escuché la voz. Olivia. Mi gire lentamente. Cada movimiento era un esfuerzo monumental. Mi cuello estaba tan tenso que sentía que algo iba a romperse. Y la vi, Evelyn Lawson, de pie junto a la pared con su abrigo largo, con su mirada firme, como si hubiera estado esperando ese momento toda la noche. No parecía sorprendida. No parecía asustada. Parecía preparada. Mi esposo es el jefe de su hijo, y yo soy la dueña de la empresa donde trabaja. Esas palabras cayeron sobre mí como un balde de agua caliente en medio de la tormenta. Ven a refugiar en mi casa. Mañana lo haremos arrodillarse pidiendo tu perdón. Quería responder. Quería decir algo, pero mi boca no funcionaba. Mis labios estaban agrietados. Mi lengua estaba seca. Solo logré emitir un sonido ahogado. Evelyn extendió su mano hacia mí. Una mano firme, sin guantes. Como si el frío no la afectara. Salt la piedra. La dejé caer sobre la nieve. Y con el último vestigio de fuerza que me quedaba, levanté mi mano y tomé la suya. Ella me tiró con una fuerza que no esperaba. Me ayudó a ponerme de pie. Me sostuvo cuando mis piernas fallaron de nuevo. Vamos. No puedes quedarte aquí ni un segundo más. Me guió hacia el bajo muro que separaba las dos propiedades. Apenas tenía 2 pies de altura. En circunstancias normales, lo habría saltado sin problema, pero ahora era como escalar una montaña. Evelyn me ayudó a cruzarlo. Me sostuvo por la cintura. Me empujó con cuidado. Y cuando mis pies tocaron el otro lado, sentí que había cruzado más que una pared. Había cruzado a otro mundo. Su jardín estaba limpio, cuidado. La nieve no se acumulaba porque tenían calefacción bajo el suelo. Mis pies dejaron manchas rojas en la superficie blanca. Evelyn no dijo nada. Simplemente me llevó hacia la entrada de su casa. Abrió la puerta, y el calor que venía del interior era como un abrazo. Entree tambaleando. Mis piernas apenas me sostenían. Evelyn cerró la puerta detrás de nosotros. Y en ese instante, el mundo exterior dejó de existir. Ya no escuchaba el viento. Ya no sentía el frío cortante. Solo había silencio, calor y luz. Evelyn me llevó a un enorme sofá frente a una chimenea encendida. Me sentó con cuidado. Me quitó el pijama empapado y me cubrió con una manta tan gruesa que parecía pesar 20 libras. No hables aún. Primero, tienes que recuperar tu calor. Asentí. Mis dientes temblaban tanto que pensé que se iban a romper. Todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente. No podía detenerlo. Evelyn desapareció por un momento. Regresó con una taza de té caliente. La puso entre mis manos. Intenté sostenerla, pero temblaba demasiado. Ella tuvo que ayudarme a llevarla a mis labios. El primer sorbo me quemó la lengua, pero no me importó. Necesitaba ese calor dentro de mí. Necesitaba sentir que aún estaba viva. Bebí lentamente, sorbo tras sorbo, sintiendo como el líquido caliente bajaba por mi garganta y se expandía por mi pecho. Evelyn se sentó frente a mí. No dejaba de observarme, pero no con lástima, con algo diferente, con determinación. Sé lo que te ha hecho. No es la primera vez que lo veo echarte. La miré sin entender. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía haber visto algo que yo misma había ocultado durante tanto tiempo? Su hijo Ethan trabaja para mi esposo. Ha estado trabajando allí durante 5 años. Y todo lo que tiene, todo lo que es, me lo debe a mí. Las palabras me golpearon más fuerte que el viento afuera. Ethan nunca me había dicho nada. Nunca mencionó a los Lawson. Nunca le agradeció a nadie. Nunca reconoció que alguien más lo había ayudado. Y ahora esa mujer estaba frente a mí diciéndome que tenía el poder de destruirlo mañana temprano. Va a recibir una llamada. Va a ser convocado a la oficina de mi esposo. Y allí va a entender quién tiene el control. Yo todavía no podía hablar. Las lágrimas comenzaron a caer. No podía detenerlas. No quería detenerlas porque, por primera vez en 3 años, alguien me estaba defendiendo. Alguien me estaba diciendo que no merecía esto. Y esa certeza era más cálida que cualquier chimenea. Pasé toda la noche despierta, no porque no tuviera sueño, sino porque cada vez que cerraba los ojos, sentía el frío de nuevo. Volvía a ver esa puerta cerrada. Volvía a escuchar la voz de Ethan diciéndome que esperaba que me congelara. Evelyn me había dado ropa limpia, pantalones de pijama suaves, una camiseta gruesa, calcetines de lana. Todo me quedaba grande, pero no me importaba. Por primera vez en meses, sentí que alguien me trataba con dignidad. Me quedé sentado frente a la chimenea hasta que el sol comenzó a salir. Las llamas ardían lentamente. El calor me envolvía,
Pero mi mente no descansaba. Pensé en todo lo que había perdido en los 3 años. En el dinero que Isen me había robado, en la casa que me había arrebatado, en la vida que me había robado. Y pensé en Evelyn, en cómo había aparecido justo en el momento exacto, como si hubiera estado esperando, como si hubiera sabido que algo así iba a suceder. Cuando escuché pasos en las escaleras, miré hacia arriba. Evelyn bajaba lentamente. Llevaba un traje impecable, gris claro, elegante. Su cabello estaba recogido, su rostro descansado, como si no hubiera pasado la noche rescatando a una mujer de la muerte. Buenos días, Olivia. ¿Cómo te sientes? Mejor gracias a ti. Sonrió levemente. Se sentó frente a mí en un sillón de cuero. La même Evelyn. No hay necesidad de formalidades entre nosotras. Asentí. No estaba acostumbrada a eso. A alguien que me hablara como si fuéramos iguales. Evelyn sirvió 2 tazas de café de una jarra que estaba sobre la mesa. Me pasó una. El aroma era fuerte, reconfortante. Quiero decirte algo, algo que tu hijo nunca te dijo. Tomé la taza con ambas manos. Aún temblaban un poco. Hace 5 años, Isen vino a nuestra empresa buscando trabajo. Tenía buenas referencias. Había estudiado administración. Parecía capaz, pero no era excepcional. Había otros candidatos mejores. Evelyn tomó un sorbo de café. Sus ojos no se apartaron de los míos. Pero un día, durante una reunión de selección, mi esposo Arthur mencionó que uno de los candidatos era el hijo de una mujer llamada Olivia. Y me quedé paralizada. ¿Por qué? Porque te conocía. Aunque no me recuerdes. La miré confundida. No recordaba haberla visto antes de mudarme a esa casa. Hace 20 años, trabajaba en un hospital. Era enfermera. Estaba recién casada con Arthur. Él aún estaba construyendo su empresa. No teníamos dinero. Vivíamos ajustados. Evelyn dejó su taza en la mesa. Se inclinó un poco hacia adelante. Un día me enfermé. Tenía una infección grave. Necesitaba una cirugía urgente, pero no teníamos seguro de salud. No teníamos forma de pagar. Los doctores me dijeron que tenía que esperar a buscar algún programa de ayuda gubernamental. Ella hizo una pausa. Su mirada se volvió más intensa. Pero tú estabas allí en el hospital, no como paciente. Estabas visitando a un amigo y me viste sentada en la sala de espera, llorando, desesperada. Intenté recordar, pero mi memoria estaba borrosa. Habían pasado tantos años. Te acercaste a mí. Me preguntaste qué pasaba. Te lo conté. Y tú, sin pensarlo 2 veces, sacaste tu chequera y pagaste la mitad de la cirugía, 5,000 pesos. Sentí el aire salir de mi pecho. Te dije que no podía aceptarlo, que no te conocía, que no tenía forma de devolverte el dinero. Y me dijiste algo que nunca olvidé. Evelyn repitió mis palabras como si las hubiera grabado en su memoria. No necesito que me pagues de vuelta. Solo necesito que ayudes a alguien más cuando tengas la oportunidad. Así es como funciona el mundo cuando funciona bien. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. No recordaba ese momento. No recordaba a esa mujer, pero recordaba hacer cosas así. Recordaba ayudar a las personas sin esperar nada a cambio. Esa cirugía me salvó la vida, Olivia. Y gracias a eso, Arthur y yo pudimos seguir adelante. La empresa creció. Nos fue bien. Muy bien. Y nunca te olvidé. Evelyn se levantó. Caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera, hacia la casa de Isen. Así que cuando supe que tu hijo estaba buscando trabajo, le pedí personalmente a Arthur que lo contratara. No porque lo mereciera, sino porque me había salvado la vida. No pude hablar. Solo lore en silencio. Le dimos un puesto importante. Le pagamos bien, 0,500 al mes. Lo promovimos 2 veces en 5 años. Te doy gracias a ti. Evelyn se volvió hacia mí. Pero él nunca lo supo. Nunca le dijimos que su trabajo dependía de ti. Queríamos que creyera que lo había logrado por su propio mérito. Pensamos que eso lo haría más humilde, más agradecido. Ella volvió al sillón. Se sentó frente a mí. Estábamos equivocados. No se volvió humilde. Se volvió arrogante, cruel. Y lo vi. Lo vi tratarte mal. Lo vi gritarte. Lo vi echarte de su casa hace 6 meses cuando discutieron por dinero. Tuviste que yo vi todo. Olivia, nuestras casas están una al lado de la otra. Las ventanas dan al mismo jardín. He visto cosas que me han hecho hervir la sangre. Pero esperé. Esperé porque quería estar segura. Quería saber hasta dónde era capaz de llegar. Y anoche se pasó de la raya. Evelyn tomó mi mano. La apretó con fuerza. Ahora es el momento de actuar. Arthur ya sabe todo. Le conté lo que pasó anoche y está furioso.
No solo porque Isen te hizo eso, sino porque un hombre así no puede trabajar en nuestra empresa. ¿Qué vas a hacer hoy? A las 9 de la mañana, Isen va a recibir una llamada. Va a ser convocado a la oficina principal. Artur le va a decir la verdad. Le va a decir que todo lo que tiene se lo debe a su madre. Y le va a dar un ultimátum. ¿Qué tipo de ultimátum? O pide perdón de rodillas y devuelve cada dólar que te robó. O pierde su trabajo, pierde su salario, pierde su reputación, lo pierde todo. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si era miedo o alivio. Pero necesito que me digas algo. Olivia, ¿quieres que esto suceda? ¿Quieres que tu hijo pague por lo que te hizo? Me quedé en silencio porque no sabía la respuesta. Era mi hijo. A pesar de todo, a pesar del frío, a pesar de la puerta cerrada, seguía siendo mi hijo. Evelyn esperó. No me presionó. Simplemente esperó. Finalmente, hablé. Quiero que sepa la verdad. Quiero que sepa que todo lo que tiene, no lo ganó solo. Quiero que entienda que me usó, que me destruyó, que casi me mató. Evelyn asintió. Entonces eso es lo que va a pasar. Se levantó. Caminó hacia el teléfono que estaba en una mesa junto a la entrada. Marcó un número. Esperó. Sí. Ella está de acuerdo. Proceeden. Colgo. Se volvió hacia mí. Ya está en marcha. A las 9, tu hijo va a recibir la llamada. A las 10, estará frente a Artur. Y a las 11, su mundo se va a derrumbar. Me quedé sentada en ese sofá, sintiendo como algo dentro de mí cambiaba. Ya no era solo una víctima. Ya no era solo una madre abandonada. Ahora era alguien que tenía poder, alguien que tenía un aliado, alguien que iba a ver justicia. Evelyn se sentó a mi lado. Pero esto no termina aquí. Olivia, esto apenas comienza porque tengo la sensación de que tu hijo oculta muchas más cosas y vamos a descubrirlas todas. Como te voy a dar un trabajo en la empresa, un puesto administrativo. Vas a tener acceso a archivos, a registros, a información, y vas a poder investigar qué más ha estado haciendo Isen con tu dinero. ¿Por qué harías eso por mí? Porque hace 20 años, me salvaste sin esperar nada a cambio. Y ahora me toca a mí salvarte a ti. Las lágrimas cayeron de nuevo, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de algo que no había sentido en años. Esperanza. A las 8:15 de la mañana, sonó el teléfono de Isen. No estaba allí para verlo, pero Evelyn me contó después cómo había sido. Estaba desayunando tranquilamente, café, tostadas, como si nada hubiera pasado la noche anterior, como si no hubiera dejado a su madre muriendo en la nieve. Cuando vio el nombre de Artur Lawson en la pantalla, se puso pálido. Su esposa le preguntó qué le pasaba. No respondió. Solo contestó la llamada. Isen, necesito que vengas a la oficina en 30 minutos. Es urgente. Eso fue todo. Artur colgó sin darle tiempo a preguntar. Isen llegó a la empresa a las 9:55. Evelyn me dijo que nunca lo había visto tan nervioso. Estaba sudando. Se tocaba el cuello de la camisa. Caminaba rápido por el pasillo como si quisiera terminarlo lo antes posible. Entró en la oficina de Artur y allí estaba él sentado detrás de su enorme escritorio con las manos cruzadas, su mirada dura sin sonreír. Siéntate, Isen se sentó. Intentó mantener la compostura. Trató de parecer seguro, pero Evelyn me dijo que se podía ver el miedo en sus ojos. Artur no perdió tiempo. Quiero que me digas algo, Ethan. ¿Dónde estaba tu madre anoche? La pregunta lo tomó por sorpresa. Parpadeó varias veces. Buscó una respuesta. Ella está en casa, descansando. No me mientas. Ethan tragó saliva. Sus manos se movían inquietas sobre sus piernas. Ella tuvo un problema. Salió. Pero ahora está bien. Un problema. Salió. Isen, tu madre estuvo a punto de congelarse en la calle porque la echaste de tu casa en pijama en medio de una tormenta de nieve. El silencio que siguió fue denso, pesado. Isen abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Artur se inclinó hacia adelante. Y lo peor no es solo eso. Lo peor es que trabajas aquí creyendo que llegaste por tu propio esfuerzo, creyendo que lo mereces, creyendo que eres alguien importante. Isen intentó hablar. Señor Lawson. Cállate. No he terminado aún. Artur abrió una carpeta que estaba en su escritorio. Sacó unos papeles. ¿Sabes quién recomendó que te contratáramos hace 5 años? ¿Sabes quién insistió en que te diéramos una oportunidad cuando había candidatos mejores que tú? Isen sacudió la cabeza. El pánico se reflejó en su rostro. Mi esposa, Evelyn Lawson, la dueña de esta empresa. Isen no dijo nada. Solo miró los papeles sin entender. ¿Y sabes por qué mi esposa hizo eso? Porque hace 20 años, tu madre le salvó la vida.
Pagó por una cirugía que no podía permitirse. 5,000 pesos sin conocerla, sin esperar nada a cambio. Las palabras cayeron sobre Isen como piedras. Así que todo lo que tienes, cada dólar que has ganado, cada promoción que has recibido, se lo debes a tu madre, no a ti mismo, a ella. Isen comenzó a temblar, no de frío, sino de rabia, de vergüenza, de miedo. Arthur cerró la carpeta. Se recostó en su silla. Ahora, te voy a dar una opción, solo una. Vas a ir a tu casa. Vas a traer de vuelta a tu madre. Vas a pedirle perdón de rodillas. Vas a devolver cada dólar que le robaste. Y vas a demostrarme que eres capaz de ser un hombre decente. Isen intentó protestar. Señor, usted no entiende. Mi madre es complicada. No me interesa tu versión. Me interesa la verdad. Y la verdad es que casi la mataste anoche. Si mi esposa no hubiera estado allí, tu madre estaría muerta y tú estarías en la cárcel. El miedo en los ojos de Isen se transformó en puro pánico. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo que te dije? Traerla de vuelta. Devolverle su dinero. Pedir perdón y rezar para que te perdone porque si no lo hace, tu carrera termina aquí y yo me aseguraré personalmente de que ninguna empresa en esta ciudad te contrate. Isen asintió como un autómata. Se levantó. Salió de la oficina caminando como si estuviera en trance. Evelyn lo estaba esperando en el pasillo. La vio. Intentó decir algo, pero ella solo lo miró con desprecio. Tu madre está en mi casa recuperándose. Cuando estés listo para hacer lo correcto, puedes venir a buscarla. Isen salió del edificio. Se subió a su coche y se quedó allí sentado durante 10 minutos sin moverse, sin encender el motor, solo mirando el volante. Pero lo que sucedió después, nadie lo esperaba. Esa misma tarde, Isen regresó a la empresa, pero no fue a la oficina de Arthur. Fue directamente al Departamento de Recursos Humanos. Habló con el jefe del área. Él contó una versión completamente diferente de los hechos. Mi madre tiene problemas mentales. Está confundida. Ella dice cosas que no son verdad. Anoche, se fue de casa sin decírmelo. La busqué toda la noche. Estaba desesperado. La mujer lo escuchó. Tomó notas. Y ahora los Lawson la tienen en su casa. No sé qué le dijeron, pero ella es vulnerable. Está siendo manipulada. Isen siguió hablando, construyendo su mentira con calma y precisión. Solo quiero protegerla. Pero están usando a mi madre para atacarme. No sé por qué. Tal vez porque saben que estoy compitiendo por una promoción importante. El jefe de recursos humanos le preguntó si tenía pruebas de lo que estaba diciendo. Isen sacó su teléfono. Mostró mensajes, llamadas, registros médicos falsos que había conseguido de alguna manera. Mi madre fue hospitalizada hace 2 años por episodios de confusión. Aquí está el informe. Era una mentira. Todo era una mentira. Pero él lo presentó con tanta seguridad que la mujer comenzó a dudar. Voy a investigar esto. Dame unos días. Isen asintió. Se fue de allí con una sonrisa que nadie vio. Cuando Evelyn se enteró de lo que había hecho, su rostro se volvió rígido. Está jugando sucio. Está tratando de darle la vuelta a la situación. Hacerse la víctima. Estaba sentado frente a ella, sintiendo como el alivio que había sentido por la mañana se convertía de nuevo en miedo. ¿Qué va a pasar ahora? Evelyn no respondió de inmediato. Se quedó mirando por la ventana, pensando. Finalmente, ella habló. Él piensa que puede manipular la narrativa. Él piensa que puede hacerte parecer loca. Él piensa que puede salvarse con mentiras. Ella se volvió hacia mí. Pero lo que él no sabe es que no llegué a donde estoy siendo ingenua. Conozco a hombres como él, y sé cómo destruirlos. Como Evelyn se sentó a mi lado. Vas a trabajar en la empresa como te dije, pero no en cualquier puesto. Vas a trabajar en el área de auditoría interna. Vas a tener acceso a todos los registros financieros, a todos los contratos, a todo lo que Isen ha firmado en los últimos 5 años. ¿Y qué voy a buscar? Todo. Cada movimiento sospechoso, cada gasto inflado, cada factura falsa, cada cuenta que no cuadra porque estoy seguro de que tu hijo no solo te robó a ti, también está robando a la empresa. Sentí un escalofrío. ¿Crees que él haría eso? Evelyn me miró directamente a los ojos. Olivia, un hombre capaz de dejar a su madre morir en la nieve es capaz de cualquier cosa. Y en ese momento, algo cambió en mí. Ya no sentía miedo. Sentí determinación. Voy a encontrar todo lo que está escondiendo. Todo. Evelyn sonrió. Pero no era una sonrisa cálida. Era una sonrisa de guerra. Bien. Porque mañana empiezas a trabajar y mañana comienza la verdadera investigación. Esa noche, mientras yacía en la habitación que Evelyn me había dado, pensé en Isen,
en cómo había jugado su carta, en cómo había intentado hacerme parecer loca, pero él no sabía algo. Ya no era la mujer rota que él había dejado morir afuera. Ahora era otra persona, una persona que tenía aliados, una persona que tenía poder, una persona que iba a descubrir cada secreto que él guardaba. Y cuando lo hiciera, no habría ninguna mentira que pudiera salvarlo. El lunes por la mañana, entré a la empresa por primera vez en mi vida. No como visitante, no como la madre de alguien, sino como empleada. Evelyn me había conseguido un puesto en el departamento de auditoría interna. Mi trabajo oficial era revisar facturas, verificar gastos, asegurarme de que todo estuviera en orden. Un trabajo discreto, casi invisible. Pero ambos sabíamos cuál era mi verdadera misión. Me dieron una pequeña oficina en el tercer piso, una computadora, acceso a los archivos digitales de la empresa y, lo más importante, acceso a los registros de los últimos 5 años. La gerente del departamento se llamaba Tina Ross. Era una mujer de unos 50 años. Seria, efficient. Ella explicó mis deberes en 10 minutos. Vas a revisar todas las facturas que pasen por el área de administración. Si algo no cuadra, me lo informas. Sencillo. Asentí. Tomé notas. Intenté parecerme solo a una mujer mayor que necesitaba un trabajo tranquilo. Pero cuando Tina salió de mi oficina, me senté frente a esa computadora y supe que no iba a ser sencillo porque no estaba allí para revisar cualquier factura. Estaba allí para revisar las facturas de mi hijo. Escribí su nombre en la búsqueda del sistema, Isen. Aparecieron cientos de registros, informes de gastos, solicitudes de reembolso, facturas de proveedores, contratos firmados, todo lo que había tocado en 5 años. Respiré hondo y comencé a revisar. Los primeros meses parecían normales. Gastos de transporte, comidas de negocios, pequeñas facturas, nada fuera de lo común. Pero a medida que avanzaba en el tiempo, comencé a notar algo extraño. Los gastos aumentaron mucho y rápido. En su primer año, Isen había reportado gastos de 3,000 pesos, normal para alguien en su posición. Pero en el segundo año, esa cifra aumentó a 8,000 pesos. En el tercer año, 5,000. Y en el último año, 5,000 en gastos reportados. Abrí los detalles. Comidas de negocios en restaurantes caros, hoteles, viajes, conferencias, todo justificado con facturas que parecían legítimas. Pero algo no encajaba. Tomé una de las facturas. Era de un restaurante llamado The Manor. Decía que Isen había llevado a 3 clientes a cenar. Total, 200. La empresa había reembolsado todo. Busqué más facturas del mismo lugar. Había 7 en total, todos por montos similares, todos en el mismo año. Tomé nota de las fechas. Y luego hice algo que Isen nunca imaginó que haría. Llamé al restaurante. Buenos días. Soy Olivia. Trabajo en auditoría interna en Lawson Company y estoy verificando algunas facturas. ¿Podrías confirmar si emitiste una factura el 15 de marzo del año pasado por 200? La recepcionista me pidió que esperara. Escuché el sonido de un teclado. Luego ella volvió a la línea. No tengo registro de esa factura en nuestro sistema. ¿Estás seguro? Completamente. Nuestro sistema guarda todo. Y ese día no había ninguna factura de esa cantidad. Gracias. Colgué. Sentí algo frío recorrer mi espalda. Isen había falsificado esa factura. Revisé los otros 6. Llamé al restaurante de nuevo. Ninguno era real. Eso significaba que mi hijo había robado más de 8,000 pesos solo con facturas falsas de un restaurante. ¿Cuánto más habría robado en total? Seguí revisando hoteles. Llamé a 2 de ellos. Las reservas no existían. Las facturas eran conferencias falsas. Busqué los eventos en Internet. Algunos ni siquiera se habían llevado a cabo. Otros, sí, pero Isen nunca había asistido. Cada descubrimiento era peor que el anterior. Mi hijo no solo me había robado a mí, estaba robando a la empresa que lo había contratado gracias a mí. Imprimí todo, cada factura falsa, cada registro sospechoso, cada movimiento que no cuadraba. Cuando terminé, tenía una pila de papeles de 2 pulgadas de alto. Y eso fue solo el principio. Esa tarde, fui a la oficina de Evelyn. Estaba revisando algunos contratos. Cuando me vio entrar con la carpeta, dejó todo. ¿En contrast algo? Le mostré los papeles. Se los expliqué uno por uno. Cada factura falsa, cada hotel inexistente, cada conferencia inventada. Evelyn no dijo nada durante varios minutos. Solo leía, revisaba, calculaba. Finalmente, habló. Esto es suficiente para despedirlo y demandarlo. Asentí. Pero no sentí alivio. Sentí algo peor.
Sentí vergüenza porque ese hombre era mi hijo y lo había criado, y no sabía en qué momento se había convertido en esto. Evelyn notó mi expresión. No es tu culpa, Olivia. Él eligió este camino, no tú. Pero había algo más, algo que necesitaba saber, Evelyn. Si está robando tanto de la empresa, ¿dónde está poniendo ese dinero? Mi Moreau Intensament. Esa es la pregunta correcta porque si está falsificando facturas por 5,000 al año más lo que te robó, estamos hablando de más de 0,000 en total. La cifra me golpeó como un puño en el estómago. ¿Dónde está ese dinero? Evelyn cerró la carpeta. Eso es lo que vamos a averiguar, pero necesito que sigas investigando. Necesito que revise sus cuentas bancarias, sus propiedades, cualquier cosa que esté a su nombre. ¿Cómo voy a hacer eso? Evelyn sonrió, pero fue una sonrisa fría. Porque tu hijo cometió un error al hacerte firmar esos papeles para acceder a tu cuenta. Él puso tu nombre como copropietario en varias de sus cuentas, probablemente para mover dinero sin levantar sospechas. Eso significa que tienes el derecho legal de solicitar información sobre esas cuentas. ¿De verdad? ¿De verdad? Y mañana vamos a ir al banco y vamos a pedir todos los movimientos de los últimos 3 años. Esa noche no pude volver a dormir. Pero esta vez no fue por miedo. Era de rabia, de indignación, de la certeza de que mi hijo me había utilizado de una manera que ni siquiera había imaginado. Me había robado. Él había falsificado mi firma. Había usado mi nombre para cometer fraude. Y probablemente había hecho mucho más. Al día siguiente, Evelyn y yo fuimos al banco. Era una sucursal grande, fría, con pisos brillantes y empleados que hablaban en voz baja. Un joven nos atendió. Le explicamos lo que necesitábamos. Revisó los documentos. Confirmó que yo era copropietario de 3 cuentas a nombre de Isen. Y nos entregó los movimientos de los últimos 3 años. Salimos del banco con una carpeta llena de papeles. Nos metimos en el coche de Evelyn y allí, en el estacionamiento, comenzamos a revisar. Lo que encontramos fue devastador. Isen tenía 3 cuentas. Una oficial donde la empresa depositaba su salario y 2 secretas. En una de esas cuentas secretas, había depósitos constantes, pequeños de 500 pesos, 000 cada 2 o 3 semanas. Sumé las cantidades. En 3 años, esa cuenta había recibido más de 90,000 pesos. ¿De dónde vino ese dinero? Revisé las referencias de los depósitos. Algunos decían reembolso, otros decían pago por servicio, otros no tenían descripción. Pero todas eran mentiras porque ya sabía que esos reembolsos eran por facturas falsas. Evelyn señaló a la segunda cuenta secreta. Mira esto. Esa cuenta tenía movimientos más grandes, transferencias de 0,000, 15,000, 20,000, y todas venían de mi cuenta, de la cuenta donde estaban los ahorros que Robert me había dejado. Isen había estado transfiriendo mi dinero a esa cuenta durante 2 años sin que yo lo supiera, sin que yo autorizara nada. Sentí que iba a vomitar. Me robó todo. Evelyn puso su mano en mi hombro. Sí, pero ahora tenemos la prueba. Y con esto, no solo lo vamos a despedir, lo vamos a destruir. Miré esos papeles, esos números, esas transferencias. Y algo dentro de mí se endureció. Ya no era solo rabia. Era una determinación fría, calculada. ¿Qué sigue? Evelyn arrancó el coche. Ahora vamos a investigar en qué gastó todo ese dinero porque un hombre que roba 0,000 no lo guarda debajo del colchón. Lo invierte. Lo esconde o lo gasta en algo grande. ¿Cómo vamos a saber en qué me miró Evelyn de reojo? Porque mañana vas a entrar en su casa mientras él está en el trabajo y vas a buscar todo lo que puedas encontrar. Documentos, contratos, facturas, lo que sea. Y si me descubre, no te va a descubrir a ti porque me aseguraré de que esté ocupado todo el día en una reunión interminable. Asentí. Sabía que era arriesgado. Sabía que si Isen me encontraba allí, las cosas podrían empeorar. Pero ya no me importaba porque mi hijo me había quitado todo. Mi dinero, mi casa, mi dignidad, mi vida. Y ahora iba a quitarle todo. El martes a las 9 de la mañana, Isen recibió una llamada de Arthur. Lo convocaron a una reunión urgente que duraría todo el día. Una auditoría general del departamento. Todos los gerentes tenían que estar presentes. Evelyn me envió un mensaje. Ya se fue. Tienes 3 horas, máximo 4. Tomé las llaves que ella me había dado. Eran una copia de las llaves de mi casa. La casa que Isen me había quitado y ahora alquilaba. La casa donde había vivido durante 40 años. Conduje despacio. Mi corazón latía tan rápido. Sentía que iba a explotar. No era miedo. Era otra cosa. Era la sensación de estar a punto de descubrir algo de la que no había vuelta atrás. Llegué a la casa.
Estacioné a 2 cuadras. Caminé con la cabeza baja. Nadie me vio. Abrí la puerta principal. El olor me golpeó de inmediato. No era el olor de mi casa. Era otro. Un olor a perfume caro, a muebles nuevos, a una vida que no reconocía. Cerré la puerta detrás de mí. El silencio era total. Caminé por la sala de estar. Todo había cambiado. Los muebles que Robert y yo habíamos comprado ya no estaban. Ahora había un sofá de cuero, un televisor enorme, pinturas modernas en las paredes. Ethan había borrado cada rastro de nosotros. Subí las escaleras. Fui directo a su habitación. La puerta estaba cerrada. La abrí lentamente. Dentro había una cama king size, un enorme armario, todo impecable. Busqué en los cajones. Ropa, relojes caros, nada importante. Luego fui al estudio. Una pequeña habitación al final del pasillo. Allí estaba su escritorio, su computadora, sus archivos. Abrí el primer cajón. Facturas, recibos, papeles de la empresa, nada que no hubiera visto ya. Abrí el segundo cajón. Más papeles, contratos, estados de cuenta. Y entonces encontré algo. Un sobre manila, grueso, cerrado con cinta adhesiva. Lo abrí con cuidado. Dentro había documentos. Muchos documentos. El primero era un contrato de compra, una propiedad, un apartamento en el centro comprado hace un año. Precio, 20.000. Sentí que el aire se me escapaba. Ethan había comprado un apartamento. Un apartamento que yo no conocía. Un apartamento que costaba más de lo que él podía pagar con su salario. Seguí revisando. Había fotos. Fotos del interior del apartamento. Era lujoso, moderno, con vista a la ciudad. Y en una de las fotos, había algo que me heló la sangre. Una mujer, joven, de unos 30 años, rubia, sonriente, sentada en el sofá de ese apartamento. No era su esposa. Dediqué la foto. Había algo escrito en la parte de atrás, para mi amor. Gracias por este hogar, Megan. Megan. Ethan tenía otra mujer, y le había comprado un apartamento con mi dinero. Mis manos temblaban. Seguí revisando el sobre. Había más fotos. Fotos de ellos dos juntos en restaurantes, en viajes, en la playa. Y luego encontré algo peor. Un certificado de nacimiento de un niño. Nombre d'année. Edad 2 años. Padre Ethan. Madre Megan. Mi hijo tenía otro hijo, un hijo secreto con otra mujer. Y nadie lo sabía. Ni su esposa. Ni mi nieta Samantha. Nadie. Me senté en el suelo. No podía respirar. No podía pensar. Ethan había usado mi dinero para comprar un apartamento para su amante, para mantener a su hijo secreto, para construir una vida paralela mientras yo dormía en una habitación helada y trabajaba como sirvienta en su casa. Tomé fotos de todo, del contrato, de las imágenes, del certificado de nacimiento. Guardé todo en mi teléfono y seguí buscando. En el tercer cajón, encontré más contratos, inversiones, acciones de la empresa, cuentas offshore. Ethan había invertido más de 0,000 en los últimos 3 años. 0,000 que no podría haber ganado solo con su salario. Hice los cálculos en mi cabeza. Mi dinero, 35.000 pesos. Las facturas falsas de la empresa, 90.000 pesos. Las inversiones en el apartamento, más de 300.000 pesos en total, casi. 0,000. Faltaban. ¿De dónde había sacado tanto dinero? Seguí revisando. Y entonces encontré un documento que lo explicaba todo. Era un contrato con una empresa Cell, una empresa que en realidad no existía. Y esa empresa le había pagado a Ethan 50.000 en comisiones por servicios de consultoría. Pero esos servicios nunca se habían proporcionado. Ethan había creado facturas falsas, contratos falsos, informes falsos, todo para justificar esos pagos. Y la empresa que supuestamente había pagado estaba registrada a nombre de otra persona, un tal Adam Miller. Busqué ese nombre en Internet. No encontré nada. No existía. Era un nombre falso. Pero había una dirección de registro para la Cell Company. Y esa dirección era la casa de su suegra, la madre de su esposa. Ethan no estaba actuando solo. Su esposa lo sabía. Su suegra también. Todos estaban involucrados. Todos me habían robado. Tomé fotos de todo. Cada documento, cada contrato, cada factura falsa. Y cuando terminé, volví a poner todo exactamente como estaba. Cerré los cajones. Apagué las luces. Salí de la casa. Caminé de regreso al coche. Miss subí. Cerré la puerta. Y entonces las lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza.
Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de asco. Mi hijo no era solo un ladrón. Era un mentiroso, un traidor, un hombre que había construido un imperio de mentiras a mi costa, y su esposa, la mujer que había recibido en mi familia, la mujer a la que había tratado como a una hija. También me había traicionado. Conduje de regreso a la casa de Evelyn. Entré sin tocar. Ella estaba en la sala de estar esperándome. ¿Encontraste algo? Le mostré todo. Las fotos, los documentos, el certificado de nacimiento, los contratos falsos, la empresa fachada. Evelyn revisó cada imagen. Su rostro se endurecía con cada descubrimiento. Esto es peor de lo que pensaba. Mucho peor. No pude hablar. Solo lloré en silencio. Evelyn dejó el teléfono sobre la mesa. Tu hijo no solo te robó a ti, robó a la empresa. Cometió fraude fiscal. Creó una identidad falsa. Lavó dinero. Y tiene una familia secreta a la que mantiene con fondos robados. Asentí. Y su esposa lo sabe. Su suegra también. Todos están involucrados. Evelyn se quedó pensando. Luego tomó su teléfono y marcó un número. Arthur, necesito que vengas a casa ahora. Es urgente. Colgo. Me miró. Esto ya no es solo un problema laboral. Esto es criminal. Y vamos a necesitar abogados y probablemente a la policía. Sentí un escalofrío. ¿La policía? Evelyn Asensio. Olivia, tu hijo cometió fraude, falsificación de documentos, evasión de impuestos, lavado de dinero. Esto no se soluciona con un despido. Esto se soluciona con una demanda y posiblemente con cárcel. La palabra cárcel resonó en mi cabeza como un eco. Era mi hijo. A pesar de todo, a pesar de saber lo que había hecho, seguía siendo mi hijo. Pero ya no podía protegerlo. Ya no podía seguir fingiendo que no sabía. Ya no podía dejar que siguiera destruyendo vidas. Evelyn puso su mano sobre la mía. Sé que es difícil. Sé que es tu hijo. Pero esto tiene que terminar, no solo por ti, sino por todas las personas a las que seguirá hiriendo si no lo detenemos. Tomé una respiración profunda. Me limpié las lágrimas. ¿Qué tengo que hacer? Evelyn sonrió. Pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de guerra. Primero, vamos a reunir todas las pruebas. Luego, las presentaremos a un abogado. Y después, confrontaremos a tu hijo. Pero no solos, no en privado, sino frente a toda la empresa, frente a su esposa, frente a todos los que creyeron en él. Y si él lo niega todo, Evelyn sacudió la cabeza. No podrá negar nada porque tenemos documentos, tenemos fotos, tenemos registros bancarios, tenemos todo. Esa tarde, Arthur llegó a la casa. Evelyn le mostró todo lo que yo había encontrado. Revisó cada documento con una cara de incredulidad. Cuando terminó, solo dijo una cosa. Mañana, lo despedimos, y pasado mañana, presentamos la demanda. Asentí. Pero había algo más, algo que necesitaba saber. ¿Y mi nieta, Samantha, sabe algo de esto? Evelyn sacudió la cabeza. No lo creo. Es joven. Probablemente no tenga idea de nada, pero lo vamos a averiguar. Esa noche, acostado en la cama de la habitación que Evelyn me había dado, pensé en Samantha, en cómo la había visto crecer, en cómo la había cuidado cuando era un bebé. Y pensé en cómo Isen la estaba usando, en cómo me había usado a mí, en cómo usaba a todos. Y sabía que tenía que protegerla, incluso si eso significaba destruir a su padre. Porque eso es lo que hacen las madres. Protegen, incluso cuando duele, incluso cuando significa perderlo todo. Al día siguiente, mientras revisaba más documentos en mi oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me decía que debía hacerlo. Hola, abuela. Era Samantha, mi nieta. Su voz sonaba rota, asustada. Samantha, ¿estás bien? Necesito verte. Por favor, no le digas a papá. No le digas a nadie. Solo ven. Me dio una dirección. Una cafetería al otro lado de la ciudad. Ella colgó antes de que pudiera preguntar más. Le envié un mensaje a Evelyn explicando. Me respondió de inmediato. Ve, pero ten cuidado y graba todo lo que te diga. Conduje hasta la cafetería. Era un lugar pequeño, tranquilo. Samantha estaba sentada en una mesa al fondo. Cuando me vio entrar, se levantó. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Me acerqué. Me abrazó. Y ella comenzó a llorar de nuevo. Abuela, no sé qué hacer. No sé con quién hablar. Comate. Estoy aquí. Dime qué pasa. Nos sentamos. Ella respiró hondo. Se secó las lágrimas con una servilleta. Papá me pidió que firmara unos papeles hace 2 semanas.
Me dijo que era para un fondo de ahorros en el que iba a invertir dinero para mi futuro, para cuando entrara a la universidad. Asentí. Sabía a dónde iba esto y firmé sin leer porque confiaba en él, porque es mi papá. Samantha sacó algunos documentos de su mochila. Los puso sobre la mesa. Estaban arrugados, manchados de lágrimas. Pero ayer encontré copias de esos papeles en su escritorio y los leí y no son para un fondo de ahorros. Abuela, son contratos. Contratos donde aparezco como socio de una empresa. Una empresa que no conozco. Tomé los documentos. Los revisé. Mi sangre se heló. Era la Cell Company, la misma empresa que Eisen había utilizado para lavar dinero. Y ahora Samantha estaba registrada como socia con el 20% de las acciones. Eso significaba que si alguien investigaba a esa empresa, Samantha aparecería como cómplice. Como parte del fraude, Eisen estaba usando a su propia hija para ocultar sus crímenes. Sentí que iba a explotar de rabia, pero me contuve. Samantha me necesitaba tranquilo. ¿Le dijiste algo a tu papá? Ella sacudió la cabeza. Intenté hablar con él anoche, pero cuando le pregunté sobre la empresa, se enfureció. Me gritó. Me dijo que no entendía nada. Dejar de meterme donde no me llamaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Y entonces mamá entró y en lugar de defenderme, me dijo que escuchara a papá, que dejara de hacer preguntas, que les confiara. Lo tomé la mano. Samantha, escúchame bien. Tu papá te está usando. Te puso como socio de esa empresa para que si algo sale mal, tú también caigas. Así que pareces culpable de cosas que no hiciste. Me miró con horror. ¿Por qué haría eso? Porque tu papá ha estado robando durante años. Mi robó. Robó de la empresa donde trabaja y ahora te está involucrando. Samantha comenzó a temblar. No puede ser. Es mi papá. No haría eso. Saqué mi teléfono. Le mostré las fotos que había tomado, el apartamento, la mujer, el certificado de nacimiento del niño. Samantha miró las imágenes. Su rostro pasó de la confusión al shock, del shock a la devastación. Papá tiene otro hijo. Sí, un niño de 2 años con otra mujer. Le compró un apartamento y todo fue pagado con dinero robado. Samantha dejó caer el teléfono sobre la mesa. Se cubrió la cara con las manos. Lloró sin poder contenerse. La gente en la cafetería nos miraba, pero no me importaba. La dejé llorar. La dejé desahogarse. Cuando finalmente se calmó, me miró con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué voy a hacer, abuela? Va a venir conmigo. Vas a hablar con los abogados de la empresa, y vamos a sacar tu nombre de esa empresa fachada antes de que sea demasiado tarde. Y si papá se enoja, le tomé la cara entre mis manos. Tu papá ya no tiene poder sobre ti, ni sobre mí, ni sobre nadie. Porque en 2 días, todos van a saber lo que ha hecho. Y él va a pagar por cada mentira, por cada robo, por cada vida que destruyó. Samantha Asensio. Se secó las lágrimas y, por primera vez en esa conversación, vi algo diferente en sus ojos. Determination. Esa tarde, llevé a Samantha a casa de Evelyn. Le conté todo lo que mi nieta me había dicho. Evelyn llamó a su abogado de inmediato. El abogado llegó 1 hora después, un hombre serio con un traje oscuro y una carpeta llena de papeles. Samantha explicó todo. Le mostró los contratos que había firmado. El abogado los revisó con atención. Esto es grave. Tu padre te involucró en un esquema de lavado de dinero. Si esto llega a juicio, podría ser acusada de cómplice. Samantha pagó. Pero no sabía nada. Solo firmé lo que me pidió. El abogado asintió. Lo sé y eso es lo que vamos a demostrar. Pero necesito que hagas algo. Necesito que escribas una declaración explicando exactamente cómo tu padre te convenció de firmar, qué te dijo, cómo te manipuló. Samantha miró a Evelyn. Luego me miró. ¿Eso va a ayudar? Te va a ayudar. Y va a ayudar a destruir el caso de tu padre. Samantha tomó una respiración profunda. Asensio. Lo haré. Esa noche, mientras Samantha escribía su declaración en otra habitación, Evelyn y yo nos quedamos en la sala de estar. Ella estaba revisando todos los documentos que habíamos recopilado. Tenemos suficiente, más que suficiente. Fraude, falsificación, lavado de dinero, bigamia técnica porque tiene 2 familias, y ahora explotación de un menor al involucrar a Samantha. Asentí, pero algo dentro de mí seguía doliendo. Evelyn lo notó. Sé lo que estás pensando. ¿Qué? Que sigue siendo tu hijo, que tal vez hay una parte de ti que quiere perdonarlo. No respondí porque tenía razón. Evelyn se acercó. Se sentó a mi lado. Olivia, perdonar no significa olvidar. No significa dejar que siga lastimando a la gente.
Puedes perdonarlo en tu corazón si quieres, pero eso no cambia que tenga que pagar por lo que hizo. Lo sé. Y piensa en Samantha. Si no lo detenemos ahora, seguirá usándola. Va a arruinarla la vida como arruinó la tuya. Esas palabras me golpearon con fuerza porque eran ciertas. Si no actuaba, Samantha iba a terminar como yo, destruida, usada, desechada, y no iba a permitir que eso sucediera. Tienes razón. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Evelyn sonrió. Bien, porque mañana va a ser un día muy largo. Al día siguiente, el abogado presentó una denuncia formal ante las autoridades. Fraude corporativo, falsificación de documentos, lavado de dinero, todo respaldado por pruebas irrefutables. También presentó una solicitud para eliminar el nombre de Samantha de la empresa ficticia y una orden de protección para que Eisen no pudiera acercarse a ella. Todo estaba en marcha, pero aún faltaba algo. Algo que necesitaba hacer. Necesitaba hablar con la esposa de Eisen, con la madre de Samantha, con la mujer que me había traicionado. Evelyn no estaba de acuerdo. Es peligroso. Ella puede advertir a Eisen. Ella puede destruir pruebas. No va a hacer eso porque voy a llevarme a Samantha conmigo. Y cuando vea lo que su esposo le hizo a su propia hija, va a tener que elegir. O está con él o está con su hija. Evelyn lo pensó. Finalmente, asintió. Está bien, pero lleva tu grabadora del teléfono y si algo sale mal, sal de allí inmediatamente. Esa tarde, Samantha y yo fuimos a la casa. La casa que había sido mía, la casa que ahora me dolía mirar. Llamamos al timbre. La esposa de Eisen abrió. Cuando me vio, su rostro se endureció. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar y traje a Samantha. Miró a su hija. Notó sus ojos rojos, su expresión rota. Samantha entra. Tú no. Pero Samantha habló. Si la abuela no entra, yo tampoco. Su madre dudó. Finalmente, se hizo a un lado. Entramos. Nos sentamos en la sala de estar. El mismo salón donde había limpiado, donde había cocinado, donde había servido como esclava. Hablé sin rodeos. Tu esposo tiene otra mujer, otro hijo. Les compró un apartamento por 20,000 con dinero robado. Me miró con odio. Estás mintiendo. Samantha sacó su teléfono. Le mostró las fotos. El apartamento, la mujer, el niño, el certificado de nacimiento. Su madre miró las imágenes. Su rostro pasó de la rabia al asombro, del asombro al dolor. No puede ser. Y hay más. Ethan involucró a Samantha en un fraude. Él la hizo firmar documentos para una empresa falsa. Si la policía investiga, ella podría ir a la cárcel por culpa de tu esposo. La mujer miró a su hija. ¿Es cierto? Samantha asintió. Papá me hizo firmar. Me dijo que era por mi futuro, pero era una mentira. Era para ocultar su dinero robado. Su madre se desmayó. Ella comenzó a llorar. Y en ese momento, supe que ella no había sabido nada. Que Eisen también la había engañado. Lo siento. Lo siento mucho. Samantha se acercó. Ella abrazó a su madre y yo me quedé allí viendo cómo esa familia se desmoronaba. Sabiendo que todo era culpa de mi hijo. Después de esa conversación, la esposa de Eisen tomó una decisión. Le pidió el divorcio. Sacó a Samantha de la casa y se fueron a vivir con su madre. Pero antes de irse, hizo algo que no esperaba. Me llamó por teléfono. Olivia, necesito pedirte perdón, por todo. Por cómo te traté, por cómo te hice sentir. No sabía todo lo que él estaba haciendo, pero eso no me excusa. Vi cómo te trataba, y no hice nada. Su voz estaba quebrada. Sincera, y lamento mucho lo de tu dinero, lo de tu casa, lo de todo. Si pudiera retroceder en el tiempo, lo haría de otra manera. No dije nada durante varios segundos porque no sabía si podía perdonarla. No sabía si quería. Pero luego pensé en Samantha y en cómo su madre había decidido protegerla y eso era lo que importaba. Gracias por decírmelo y gracias por sacar a Samantha de allí. Colgué y sentí que algo dentro de mí se aflojaba. No era un perdón completo, pero era un comienzo. 2 días después, Eisen fue despedido oficialmente. Arthur lo llamó a su oficina. Le mostró todas las pruebas, las facturas falsas, los contratos inventados, las transferencias ilegales. Ethan intentó defenderse. Intentó mentir, pero no había forma de negar lo que tenía frente a él. Estás despedido, y mañana vamos a presentar una demanda formal por fraude y robo. Calculamos que robaste más de 90,000 pesos de esta empresa, y eso sin contar lo que le robaste a tu madre. Ethan suplicó. Señor Lawson, por favor. Puedo explicarlo. Puedo devolverlo. Dame una oportunidad. Arthur lo miró con desprecio. No hay más oportunidades.
Reúne tus cosas y sal del edificio ahora. Ethan salió de esa oficina con una caja en las manos, con su carrera destruida, con su reputación arruinada. Y lo vi salir. Desde la ventana de mi oficina en el tercer piso, lo vi caminar hacia su coche. Lo vi entrar. Lo vi quedarse sentado allí sin moverse durante casi 20 minutos. Y no sentí lástima. No sentí culpa. Solo sentí injusticia. Pero lo peor para él aún no había llegado. Una semana después, la policía llegó a su casa con una orden de arresto. Fraude corporativo, falsificación de documentos, lavado de dinero, evasión fiscal. Lo esposaron frente a los vecinos, frente a las personas que lo conocían, frente a todos los que alguna vez pensaron que era un hombre exitoso. Evelyn me llamó para decirme que lo arrestaron. Va a pasar la noche en la comisaría. Mañana tiene una audiencia. ¿Y qué va a pasar? El abogado dice que con todas las pruebas que tenemos, lo van a declarar culpable. Probablemente le den entre 5 y 10 años de prisión. 5 a 10 años. Mi hijo en prisión. Esa noche no pude dormir. No porque me sintiera mal por él, sino porque no sabía cómo sentirme. Por un lado, sabía que merecía pagar. Por otro, seguía siendo mi hijo, el niño que había criado, el niño que una vez me abrazó y me dijo que me amaba. ¿En qué momento se había convertido en esto? ¿En qué momento dejó de ser mi hijo y se convirtió en un monstruo? No tenía respuestas. Al día siguiente, fui a la audiencia, no porque él me lo pidiera, sino porque necesitaba verlo. Necesitaba mirarlo a los ojos y saber si quedaba algo del hijo que una vez tuve. Entré a la sala. Me senté en la parte de atrás. Ethan estaba al frente con un abogado defensor que parecía cansado, con las manos esposadas y una cara demacrada. Cuando me vio, nuestros ojos se encontraron. Y por un segundo, vi algo. Algo que podría haber sido arrepentimiento o tal vez miedo. Pero luego desvió la mirada, y supe que no había nada que salvar. El juez leyó los cargos. Fraude, falsificación, lavado de dinero, uno tras otro. Cada palabra era un golpe. El fiscal presentó las pruebas, los documentos, las fotos, los registros bancarios, todo lo que había encontrado. El abogado de Ethan intentó argumentar que había sido un error, que su cliente estaba bajo mucha presión, que tenía la intención de devolver todo. Pero el juez no le creyó. Señor Ethan, no solo robó dinero, robó la dignidad de su madre, robó la confianza de su empleador, y lo que es peor, involucró a su propia hija menor en sus actividades criminales. Ethan bajó la cabeza. No tengo otra opción que declararlo culpable de todos los cargos. La sentencia se dictará en 30 días, pero anticipo que será entre 6 y 8 años de prisión. 6 a 8 años. Ethan así derrumbó. Comenzó a llorar. Pidió perdón. Suplicó por otra oportunidad, pero era demasiado tarde. Demasiado tarde. Lo sacaron de la sala esposado, y yo me quedé allí sentado, sintiendo un enorme vacío en el pecho. Afuera, Evelyn me estaba esperando. Me abrazó sin decir nada. ¿Estás bien? No lo sé. Es normal. Es tu hijo. No importa lo que haya hecho, sigue siendo tu hijo. Asentí porque tenía razón. Pero también sabía otra cosa. Sabía que había hecho lo correcto. Que no podía seguir protegiendo a alguien que me había destruido, que había destruido a otros. 2 semanas después, recibí una carta. Era de Ethan desde la cárcel. La abrí con manos temblorosas. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Te robé. Te usé. Te traté peor que a un animal. Y no tengo excusa. Pasé años culpándote de mis fracasos, diciéndome a mí mismo que eras la razón por la que mi vida no era perfecta, que eras una carga, que me robabas dinero. Tiempo, libertad. Pero la verdad es que yo era el problema. Siempre fui el problema. Y ahora estoy aquí pagando por lo que hice. Y lo único que puedo decirte es que lo siento. Lo siento con cada parte de mi ser. No espero que me perdones. No espero que me visites. No espero nada. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que perdí. Y no es el dinero. No es el trabajo. Eres tú. Perdí a la única persona que siempre estuvo ahí, que siempre me amó incondicionalmente, que me dio todo sin esperar nada a cambio. Y ahora es demasiado tarde. Te amo, mamá. Aunque no merezca decirlo, Ethan. Doble la carta. La guardé en un cajón y lloré. Lloré por el hijo que perdí, por los años que perdí, por la vida que perdí. Pero también lloré de alivio porque finalmente se había acabado. Finalmente, estaba libre. Evelyn me ayudó a recuperar mi casa. Los abogados obligaron a Ethan a devolverla. También recuperé parte de mi dinero. No todo, pero lo suficiente para vivir con dignidad.
Samantha vino a visitarme 2 veces por semana. Me hablaba de la escuela, de sus sueños, de su vida. Y la escuchaba y le decía que todo iba a estar bien porque iba a estarlo. Su madre también venía a veces. Tomábamos café, hablábamos, no éramos amigas, pero ya no éramos enemigas y eso era suficiente. 6 meses después, volví a vivir en mi casa, en la casa donde había pasado 40 años con Robert. Limpié cada rincón. Pinté las paredes. Compré muebles nuevos. Y por primera vez en años, me sentí en paz. Una tarde, estaba sentada en el jardín tomando té cuando escuché la puerta principal. Era Evelyn con una bolsa en la mano. Traje pastel. ¿Puedo entrar? Por supuesto. Nos sentamos juntas en el jardín. Comimos pastel. Hablamos de todo y de nada. Y en un momento, Evelyn me miró y sonrió. ¿Sabes qué es irónico en todo esto? ¿Qué? Que hace 20 años, tú me salvaste sin esperar nada a cambio. Y ahora yo te salvé a ti. Y tampoco espero nada a cambio. Sonreí. Así funciona el mundo cuando funciona bien. Ella sintió. Así es. Nos quedamos allí sentados, viendo cómo se ponía el sol, sintiendo la suave brisa, sabiendo que habíamos sobrevivido. Y mientras miraba al cielo, pensé en todo lo que había pasado en el frío de esa noche, en la puerta cerrada, en las mentiras, en los robos, en el dolor. Pero también pensé en Evelyn, en Samantha, en la justicia, en la verdad. Y supe que aunque había perdido mucho, también había ganado algo. Había recuperado mi dignidad. Había recuperado mi libertad. Había recuperado mi vida. Y eso era más valioso que cualquier cantidad de dinero. Porque al final, lo único que realmente importa es poder mirarte al espejo y saber que hiciste lo correcto. Que no te quedaste en silencio. Que no dejaste que te destruyeran, que luchaste y ganaste. Y había ganado, no con gritos, no con violencia, sino con verdad, con pruebas, con justicia silenciosa. Y esa victoria era mía. Solo mía. Y nadie jamás podría quitármela.